Hola a todos. Hoy abordamos una pregunta fascinante y a menudo debatida en la historia del cristianismo primitivo. ¿Estuvo Pedro en Roma? A partir de las fuentes antiguas, la respuesta es un rotundo sí. Y la tradición es consistentemente clara al respecto. Las fuentes más tempranas que apuntan a la presencia de Pedro en Roma son del siglo I, en particular dos textos apócrifos son cruciales, la ascensión de Isaías y el fragmento Rainer. La ascensión de Isaías, que contiene una pequeña apocalipsis cristiana, habla de un rey injusto, un matricida, sin duda Nerón, que perseguiría la plantación de los 12 apóstoles del amado y predice que uno de los 12 sería entregado en su mano. Esta referencia a uno de los 12 se refiere inequívocamente a Pedro, ya que Pablo no era parte de los 12. Ser dado en mano en este contexto apocalíptico, especialmente a un matricida como Nerón, indica el asesinato. Este pasaje conecta claramente la persecución de la comunidad y el destino de Pedro con Nerón en Roma. Después el fragmento Rainer, también de finales del siglo I, complementa esto. Menciona a Pedro y la ciudad de la prostitución, que es Roma, y la imagen de beber un cáliz de manos del hijo de aquel que está en el Hades, referencia al emperador Nerón. Este fragmento confirma la persecución romana de Pedro y conecta a Nerón con el martirio de Pedro en un contexto escatológico. Ambas fuentes son consideradas fiables debido a su corta distancia cronológica de los eventos, unos 30 años después. Más allá del siglo I, la presencia de Pedro en Roma sigue confirmándose. Ireneo de León, finales del siglo II, es una fuente temprana que afirma que Pedro y Pablo operaron juntos en Roma fundando la iglesia. Aunque el término fundar, temelio, también puede interpretarse como fortalecer o confirmar la comunidad existente. Escritores como Ignacio de Antioquía y Clemente de Roma, ambos de finales del siglo I o principios del segundo, también vinculan a Pedro y Pablo a Roma, particularmente en el contexto de sus martirios. Ignacio en su carta a los romanos se compara con Pedro y Pablo, diciendo que ellos eran libres y él es esclavo, pero que también será libre después de su martirio, indicando que Pedro y Pablo también alcanzaron la libertad definitiva a través del martirio en Roma. Que se cite a esta pareja de apóstoles específicamente en relación con Roma y el martirio es significativo, sugiriendo una conexión real. Otro punto crucial es el uso del término Babilonia. La primera epístola de Pedro dice estar escrita desde Babilonia. Es una identificación indiscutible y ampliamente aceptada que Babilonia es un criptograma para Roma. En el cristianismo primitivo, un símbolo del poder opresor. Incluso los Hechos de los Apóstoles 12:17 podrían aludir a un viaje de Pedro a Roma cuando se menciona que se fue a otro lugar, a Ion Topon. Algunos estudiosos sugirieron que esta expresión es una cita de Ezequiel 12:3, donde otro lugar se refiere a Babilonia, lo que la vincularía a Roma. El historiador Lucas podría haber omitido explícitamente el nombre de Roma para no comprometer la actividad de Pedro, quien era un fugitivo dentro del imperio. La idea de que Babilonia era una simple metáfora de exilio sin un lugar literal no está respaldada por otras fuentes. En resumen, la presencia de Pedro en Roma y su martirio allí no es una mera tradición sin fundamento, sino que está confirmada desde el siglo I por una convergencia de fuentes. La idea de que Pedro no estuvo en Roma
requiere construir hipótesis ad hoc que carecen de apoyo en los textos. Pero, por lo tanto, en el ámbito académico, la estancia de Pedro en Roma ya no está en discusión. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia.